¿sí? Entonces sí vamos a dar un tiempo. ¿Alguien quería hacer preguntas por aquí? Ajá. Ok, porque miren, lo de la carta es importantísimo y enseñarles el giro, cómo rehacer actos, también es importantísimo. A ver, las preguntas de los que se tienen que ir. Mira, Jesús le dice a Luisa y le habla de 4 grados. Incluso dice, nadie puede hablar de divina voluntad si no está por lo menos en el 4º grado. Yo cuando leí eso, inmediatamente le pregunté a Salvador Tomasini, le dije, ¿cómo? Yo ya estoy yendo a grupos y definitivamente no estoy en el 4º grado. En el 4º grado es estar ya dentro del sol, ¿sí? El 1er grado pues es aquí, el 2º más cerquita del sol que de la tierra, así más o menos, ¿sí? Y Salvador Tomasini me dijo, si vamos a esperar a hablar de divina voluntad cuando estemos en el 4º grado, ¿saben cuándo se va a escuchar de divina voluntad? Nunca. Entonces, ¿hay grados? Sí. Jesús no nos deja conocer el grado en el que vayamos. Él dice, porque en el momento que nos lo dé a conocer, ¿conocen el juego de serpientes y escaleras? Bueno, en ese momento hasta el sótano. ¿Por qué? Porque el ego nos va a poner la soberbia, y la soberbia es lo contrario de reconocer mi nada. Entonces, pues realmente eso no nos debe de importar. Lo que sí vamos diciendo que vamos empatándonos con Jesús, como en ese jueguito, porque vamos adquiriendo la vida de Jesús acto por acto. Entonces, yo no llegaré hasta la plenitud hasta que llegue al punto de mi muerte, haga mi último acto, y en mi último acto yo diga mi fiat. En ese momento, si yo digo mi fiat antes de morir, pues agarré la plenitud de esa vida, porque fui agarrando acto por acto esa vida de Jesús. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? No se oye. Precisamente para ir viviendo en divina voluntad. Pues solo los escritos de Luisa, porque la obra de Dios es trinitaria. Nadie puede decir que el Antiguo Testamento pues ya no está vigente, o que el Nuevo Testamento ya no nos es necesario. O sea, decíamos que Dios no se puede contradecir a sí mismo, y Jesús nos va dando la luz en la revelación, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y en el Evangelio Jesús va dejando indiciado todas las verdades que nos van a conducir al reino. Todas las parábolas, toda la predicación de Jesús habla del reino. Lo que decíamos, Jesús habla del reino del Padre. Entonces ahí nos queda indiciado nada más, pero en los escritos de Luisa se complementa la unidad de la luz del conocimiento de Dios, porque es cuando se cumple la profecía de Jesús que dice, aún tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello, mas cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los conducirá a la verdad plena, es decir, Jesús lleno por dentro y por fuera, y les anunciará lo que habrá de venir. Entonces, por eso, a través del conocimiento que está en los escritos de Luisa, nos llega el don. Antes no. Antes está el tesoro de la redención, pero la vida de la divina voluntad actuante en la criatura, a partir de los escritos de Luisa para acá, no hay otra fuente. Sobre el sufrimiento, querido. ¿No te quedó claro? Es el negarte a ti mismo. El negarte a ti mismo ya es en sí un sufrimiento, ¿sí? Es lo que Dios le pidió a Adán.
no comas de ese fruto aunque lo ves tan apetecible, porque si lo comes, ciertamente morirás. El que Adán se hubiera aguantado de comer ese fruto apetecible, le hubiera sido un sufrimiento. A ver, tú, Neme, ¿sí? Tienes mucha hambre y además eres muy goloso y además te reencanta desde chiquito el chocolate y tienes día y medio sin comer y de repente te ponen un chocolate y te dicen que no comas de él porque tienes diabetes. Si te lo comes ciertamente morirás, que en la otra mesa hay espinacas, hay chayotes, ¿sí? Sin sal, etcétera, etcétera. A ti se te antoja el chocolate y no le obedeces a Maru, que te ama tanto, y prefieres darte gusto a tu gusto y te comes ese chocolate y ya sabemos el resultado. Pero si tú aceptas el sufrimiento querido por Dios que te propone, que te niegues a ti mismo, a lo que te gusta, a lo que se te antoja, a lo que se te da tu gana, ¿sí? Eso es aceptar un sufrimiento querido por Dios. Le dices a Jesús, fiat, hágase tu voluntad, no la mía. Ignoras ese chocolate que se te antoja tanto, te estás negando a ti mismo y vas y te comes tus verduritas. Ese es el sufrimiento querido por Dios, que ahora, si queremos conservar esa vida divina en nosotros, nos tiene que acompañar toda la vida, hasta el último acto. Porque ese sufrimiento va a ser la coraza por la que el demonio no se podrá acercar a mí. ¿Sí? Ya se tiene que ir. A ver, tú pónselo, me parece maravilloso, ándale. Dale el micro. Bueno, la pregunta sería, ¿qué gritaba la Virgen María cuando estaba la gente gritando que crucificaran a Jesús? Hijo, te quiero muerto. Ahí me adelanté. Bueno, pero si es así la Sí, sí sabemos, ella lo dice. Mira, tantito, un paréntesis y ahorita que siga Walter. Dice Jesús que el acto más profundo, más alto de adoración verdadera a Dios es fundir tu voluntad en la de Jesús. Es granito de arena, dejarte envolver por el nácar de la vida de Jesús. Eso hizo María en ese punto. Ahora sí, diles. Bueno, como María es la principal interesada en que el reino de la divina voluntad se establezca en la tierra para que sea como en el cielo, entonces lo único que podía ella anhelar es que viniera la cruz, porque viniendo la cruz entonces íbamos a ser redimidos y íbamos a poder recibir la divina voluntad para volver al fin para el que fuimos creados. Maravilloso. ¿Qué le dice Jesús al joven rico? ¿Qué le dice? Despójate de todo, teodeo. Bueno, ¿quieres ser perfecto? Despójate de todo. Ve y déjaselo a los pobres y entonces sígueme. Si yo, obteniendo este conocimiento, bueno, hay que aclarar, ¿no? Podemos llevar la pastoral que nos toca en la iglesia donde estamos, por supuesto, pero ahora desde la perspectiva con la intención de que venga Jesús a hacerlo en mí, pero en otro tipo de movimientos que impera mucho la voluntad humana. Y aquí lo vamos a decir porque hay que hacerlo. Si hay que cambiar la palabra de contaminar, la cambiamos. Pero a ver,
en todos los movimientos hay testimonios, para empezar, ¿sí? Hay testimonio. Yo me estoy refiriendo no a actividades, sino a movimientos, devociones, espiritualidades que seguimos. Por lo regular se busca dar un testimonio. En divina voluntad ya no hay testimonios. No puede haber, porque entonces ¿dónde queda? Soy nada, Dios es todo. El dar un testimonio es atraer la mirada, la atención a mi Guille. Cuando estoy diciendo yo soy nada, Dios es todo. Entonces es por eso que no conviene. El amor, dice Jesús, debe ser solo. Y si nos llaman a esto, que es el culmen, quieren ser perfectos, como al joven rico, entonces dejemos todas esas devociones, ¿sí? Dejémoslas a quienes las necesitan, porque yo ya no necesito nada, porque al tener la vida de Jesús, lo tengo todo. Bueno, es que, mira, tantito para ti, Neme. El vivir en la divina voluntad es ir adquiriendo la vida de Jesús acto por acto, ¿sí? Dice Jesús a lo largo de las lecturas que las virtudes humanas ya no las debemos de tener en la mira como algo propio mío, un esfuerzo mío. La santidad humana es el ejercicio de las virtudes cristianas ejercidas en modo heroico. En divina voluntad eso ya no, y Jesús lo dice en un escrito, dice: me agrada tanto vivir, que la criatura viva en la divina voluntad, que iré, que iré desapareciendo toda santidad con aspecto de virtud. ¿Qué entendemos ahí? Que antes de conocer el don, pues lo más grande y alto y agradable para Dios era la santidad humana. Y la santidad humana está llena de virtudes, de esfuerzos humanos, de sacrificios, penitencias humanas, méritos humanos. Ahora que se nos está dando a conocer este don, que ahora yo soy nada, Dios es todo, por eso se le llama santidad divina, porque es la santidad de Jesús que yo voy a ir adquiriendo en su vida acto por acto. Entonces, esas virtudes humanas, santas, buenas, pero humanas, tienen que desaparecer como desaparece el granito de arena en la perla. Yo ya las conozco, las he ejercitado, son parte de mí, pero ya no las voy a poner adornándomelas como mérito mío, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Todas esas virtudes las va a absorber Jesús en mí y ahora se van a transparentar en una sola cosa, la congruencia, ¿sí? Yo tengo que ser congruente, ¿sí? Tengo que hacer lo que pienso, tengo que vivir la vida de Jesús, adquirir la vida de Jesús, y la congruencia es el amor. Y Luisa lo dice en muchos, y Jesús en Luisa lo dice en muchos capítulos. El capítulo de Primera de Corintios 13 del amor, ¿sí? Jesús le dice a Luisa que el amor es el hijo de la divina voluntad, y que la divina voluntad es una madre que no es estéril, que está constantemente dando la luz a su hijo. Si yo vivo una vida santa pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo conozco los escritos de Luisa al dedillo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, dijera San Pablo. Si yo conozco y me la paso diciendo fiat a todo y no tengo amor con mis hermanos, con mis prójimos,
de nada me sirve. No todo el que me diga, dirá Jesús, fiat, fiat, estará viviendo en la divina voluntad. Entonces, la congruencia en mi vivir es lo que me va a dar la paz de que vivo en la divina voluntad, y va a invitar a los demás a conocer esto. A ver, antes era bien rencorosa, bien enojona, no se le podía acercar. Ahora es una persona apacible. ¿Qué está haciendo? Yo quiero conocer el secreto, yo necesito eso. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ya llega el conocimiento, ¿sí? Bueno, eso. Por eso en divina voluntad no se dan testimonios. Seguimos. Bueno, era para completar. Por eso decimos que el fiat, la plenitud de esa vida en mí, que yo voy a ir tomando acto por acto, solo puede llegar a plenitud cuando en mi último acto yo continúe en mi fiat. Mientras no, porque el demonio me estará queriendo sacar en todo momento. ¿Cómo? Con tentaciones. ¿Y la oración de intercesión dónde queda? Fíjate, qué interesante lo que acabas de decir. Pidan y se os dará. En el capítulo 11 de San Lucas, es cuando los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y es Jesús que hace el discurso del Padre Nuestro. Terminando el Padre Nuestro dice, pidan y se os dará. Fíjate bien, no te quedes ahí, síguele. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Sí? Porque qué padre malo, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, o si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Pues así como un padre malo, humano, pecador, no le sabe dar eso a su hijo, ahí te va la frase clave que te va a responder tu respuesta. Dice, contimás vuestro Padre que está en los cielos no les negará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Esta obra de la divina voluntad del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Ahí nos está dando la clave. Claro, pero hay que lo que tenemos. Ahora, ¿dónde quedó esa frase de pedir y se os dará? En la redención. En la redención teníamos que pedir todo: trabajo, salud, conversiones, todo, porque estábamos en voluntad humana, pobrecitos, carentes de los tesoros de la redención. Todo lo que Jesús enseña en el Evangelio tiene dos dimensiones, la humana y la divina. La humana se queda en redención, la divina ya entra en santificación. Entonces, una misma frase nos da la dimensión para la redención, humano, y la dimensión para la santificación, divino. Y ahí está la clave. No les negará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué pidamos? El reino. Entonces, en divina voluntad se nos enseña que lo único que tenemos que pedir es el reino. Si tengo un hijo mal portado y yo quiero hacer una oración de intercesión, ¿cómo lo voy a hacer? Jesús, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en el alma de tu hijo fulanito, rondanito, y de todos los rondanitos que han existido, existen y existirán. Es todo lo que te pido. Si tú, para darle esa luz a rondanito, lo vas a purificar, yo no meto las manos, porque luego pedimos y los métodos, la pedagogía de Dios es meter una purificación por ahí,
enseguida nos metemos, ay, no, mi chiquito, no me le des nalgadas, ¿sí se entiende? Entonces, pedir el reino. Ya no pidas nada. Es que si pides, estás demostrando que necesitas. Y la carencia solamente está en la voluntad humana, no en la divina. Me están haciendo señas por allá. Y mire. Y entonces en el refrigerador, cuando sus hijos llegan, no, mamá, ¿me puedo tomar una manzana? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Para qué me pides? Tómala, pues si es tu casa. Entonces, la forma de pedir en redención cambia radicalmente cuando Jesús nos dice, eres poseedor de todo lo mío, aplícalo y úsalo porque tu voluntad es mi voluntad y tú no vas a pedir nada que no sea mi voluntad, es una. Entonces tú vas a saber pedir y vas a saber aplicar, conceder y regalar y dar lo que yo quiero dar en ti a los demás. Por eso ya no pedimos, dejamos que Jesús dé a quien quiere dar en nosotros, porque nosotros vamos a empezar a ser Jesús en nuestros ambientes y la luz de Jesús es la que va a llegar, no la mía. Y además, para terminar contigo, hermanito, ¿cómo te llamas? Gerardo. Jesús le dice a Luisa, solo 2 cosas desean las almas que quieren vivir en mi voluntad. Solo 2 cosas anhelan y quieren: mi voluntad y el amor. Nada más. Y fíjense bien, Jesús es bien radical. Y si yo voy a ir adquiriendo la vida de Jesús, yo también me debo hacer radical. Porque Jesús dice que a los tibios, a los que no se deciden, que quieren seguir en lo suyo, pero también quieren estar en el último grito de novedad religiosa que es la divina voluntad, dice Jesús, a los tibios los vomito. ¿Sí? Todo aquel que agarre el arado y voltea para atrás no me sirve, porque va a hacer los surcos en zigzag, no me sirve. ¿Qué es el arado? El conocimiento. Es que el conocimiento es lo que va a hacer la diferencia entre los modos humanos y los divinos. Por eso Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no junta conmigo desparrama. El que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles. ¿Sí? Entonces Jesús es radical. Digan sí o no, porque lo demás es del demonio. Y él dice tajantemente, las criaturas que quieran vivir en mi voluntad solamente desean, anhelan, buscan 2 cosas: mi voluntad y el amor. ¿Sí? A veces uno dice palabras que sobre todo en otra región pueden incomodar. Eso de contaminar, pues entendemos. En Guadalajara nos encontramos en un grupo donde alguien introdujo un librito, un boletincito que según ella había escrito un sacerdote. Yo desde que leí ese librito dije, ¿qué es esto? Estaban mezclando, por eso dije contaminarme, porque estaban mezclando liberación con divina voluntad. Hay muchas citas donde Jesús habla del demonio en divina voluntad y yo me sé varias de memoria. Como a mí de repente no se me dan los números o los aparatitos para ir leyendo, me aprendo de memoria textos y les voy a decir dos rapidito. 2 citas para entender que hay cosas que sí contaminan a divina voluntad. ¿Sí? Jesús le dice a Luisa, hija mía, te recomiendo el espíritu de oración continua. Se los digo como me lo aprendí. Dice, ese conversar el alma conmigo
continuamente, sea con la mente, con el corazón, con la boca o con la intención. Es algo que me agrada tanto conversar de lo que sea. Dice, es algo que me agrada tanto que yo le voy manifestando cosas que hacía mi humanidad, así como cosas que hacía la divinidad en mí. Dice, y el demonio, ojo, el demonio, al constatar esa conversación, ese diálogo, dice, queda fulminado como por un rayo y huye frustrado en las insidias, frustrado por las insidias con que quería dañar a dicha alma. ¿Será compatible la liberación con divina voluntad? ¿Se entiende? Claro que no. Si Jesús nos está diciendo, otro pasaje dice, hija mía, el alma que posee mi fiat supremo, es decir, que vive en mi voluntad, posee la potencia de hacer pedazos las potencias diabólicas y de esparcirlas como polvo al viento. ¿Será compatible la liberación con divina voluntad? No, otra vez va lo mismo. Tendré necesidad de pedir que me liberen si ya di mi fiat, si estoy leyendo, si estoy haciendo mi acto preventivo en la mañana, si hago mis actos actuales a lo largo del día, si converso con Jesús constantemente, ¿sí? Si soy congruente, si me abandono en sus brazos como si estuviera muerta, si estoy convencida, comprometida y le creo, ¿necesitaré ir a que me liberen? Respuesta fuerte, no. Entonces, a eso me refiero a la contaminación que a veces queremos hacerle a divina voluntad. ¿Sí? 3, 2, 1, se acabó. No te preocupes. Para ver si entendí bien. Súbete el micrófono. Yo entendí, o entiendo que de acuerdo al ejemplo que nos pusieron de así por partes, cómo se va tomando Jesús nuestra vida o le vamos dando. Entiendo que el conocimiento, como dice usted, a través de la lectura nos va haciendo que vayamos dejando, que vayamos sintiendo que lo demás ya no es. Pero así como se da una conversión y todo, pues es poco a poco, es me un imagino proceso, yo. Claro. Entonces, todas esas dudas que tenemos ahorita, que cómo podemos dejar lo que hemos aprendido o el grupo en el que estamos, yo creo que una vez que Dios nos va llamando como al grupo que estamos aquí para tener este conocimiento, este don, pues igual nos va a ir dando más poco a poco, claro, a un punto donde nosotros ya no vamos a decir, pero ¿cómo lo vamos a dejar? No, vamos a estar convencidos y vamos a ser así de radicales. Exacto. Bueno, nada más era eso, a ver si había comprendido bien. No, perfecto, porque les digo también un ejemplo. Una muchacha un día dijo en un grupo, ay, pero si no estamos viviendo en plenitud, pues tenemos el chance de pedir. Y yo le dije, pues si te pones en condición de pedir, te estás saliendo de la divina voluntad para pedir, porque con la divina voluntad no puedes pedir. Es como querer prender un radio que ya está prendido, o andar buscando los lentes y los traigo puestos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Y si quieren leemos la carta y seguimos con preguntitas al final que van a surgir después de la carta. Mira, estoy así como un poco desconcertada. No, qué bueno, ahí te va. Hablamos de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ¿sí? Amén. Si ya te va llegando el conocimiento y decimos, yo soy nada, Dios es todo. ¿Te acuerdas aquel endemoniado de Gerasa que Dios le expulsa demonios
¿Qué le dice? Vete y no peques más, porque el demonio de lejos verá que su casa donde él habitaba, tu alma, es un decir, está limpia y barrida, irá por otros 7 y se instalarán, ¿sí? Nosotros no podemos separar el soy nada del Dios es todo, así como le sugirió Jesús al endemoniado, vete limpio y no peques más. Es decir, llénate de Dios enseguida. ¿Qué entendemos con esto? Que Jesús nos pide para entrar a vivir en divina voluntad vaciarnos de todo lo nuestro. Es decir, reconocer que soy nada, pero Dios es todo. Si yo me quedo vacía, viene el enemigo, se aprovecha y hace un caos en mi alma, que después me enredo y me hundo más. Cuando son personas nuevas que apenas les llega este conocimiento, no quiero decir se vale, pero sí se vale que sigan pidiendo en la medida que se van vaciando y se van llenando de Dios. Conforme van haciendo ese proceso de vaciar de lo mío, en la medida que puedo, quiero y me dispongo, en esa medida irme llenando del conocimiento de los escritos de Luisa. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? O sea, Dios no te puede quitar y dejarte un vacío, porque llega el enemigo y te hace papilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los nuevecitos? Bueno, ya me llegó el conocimiento, pero todavía yo siento necesidad de sanación, pues voy, pero debo seguir leyendo. Cuando venga otra invitación de ir a un oficio de sanación, de liberación, ya me la voy a pensar. ¿Por qué? Porque me he ido llenando de los conocimientos de la divina voluntad. ¿Sí? Así, sin perder la paz, sin perder la paz. Y no sentirnos culpables de que soy nueva y chin, ya me caché pidiéndole a Jesús tal o cual cosa. No debemos perder la paz, porque si perdemos la paz, nos salimos de la divina voluntad. Sencillamente, hoy Jesús me distraje, se me olvidó que teniéndote a ti, lo tengo todo. Para entender ese de lo tengo todo, va a ser este giro. Lo vamos a dejar al final. Ahora ya podemos leer esta carta. Gracias. Y luego hacemos el giro explicado y ya nos vamos, porque ya han de estar bien cansados. ¿Sí? Bueno, sí, esta carta igual tenemos que leerla, y esa parábola que nos queda, pero así como marquito a la medida, es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? 5 vírgenes listas, 5 vírgenes distraídas. ¿Sí? Bueno, dice la parábola que las 10 vírgenes están esperando que llegue el novio para las vírgenes seguirlo como un séquito con la lamparita encendida, ¿sí? Para acompañar al novio, entrar a la casa de la novia, entrar a la boda, a la fiesta, y enseguida se cierran las puertas y ya nadie más entra. ¿Sí? Bueno, ¿qué entendemos que es el aceite con el que llenan la lamparita las vírgenes? No, tibia. El conocimiento. Hemos estado hablando que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Ese aceitito que debemos tener llenas nuestras lamparitas es el conocimiento de la vida divina en el don
de la divina voluntad obrante en la criatura. Es esa lectura que debemos de tomar asiduamente. Cuando llega el novio, que se oye por ahí ruidito a lo lejos de pasos o de casco de caballo, lo que sea, ¿sí? Las vírgenes, las 10, se ponen atentas, y las 5 que estaban distraídas en la bobería del mundo tienen su lamparita vacía, a lo mejor con unas gotitas, pero que no les funciona para prender la mechita. Entonces corren con las 5 vírgenes listas y les dicen: danos aceitito. ¿Y qué contestan las otras? No te podemos dar. ¿Eran egoístas? No. Si estamos en que el aceitito era el conocimiento, ¿qué le podrían haber dicho las vírgenes listas a las distraídas? Oye, ya no tarda el novio en llegar, como en media hora ya está aquí. ¿Tú crees que en media hora te voy a explicar qué es la divina voluntad? ¿Sí se entiende? El aceitito es el conocimiento de los 36 libros, como dice Clarita. ¿Sí? ¿Cómo le ayudamos? Por muy generosos que seamos, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les decimos? Y no somos envidiosos, pero oye, ¿cómo te explico lo que a mí me ha tomado años? ¿Cómo te lo explico en media hora? Perdóname y no me distraigas porque ahí viene el novio. ¿Sí o no? ¿Entendemos? Y dice la parábola que alcanzaron a entrar las 5 vírgenes y se cerró la puerta, y allá afuera fue el rechinar de dientes, así de frustración. ¿Sí se entiende? Bueno, con ese marquito vamos a leer esta carta. El padre Pablo Martín Sanguiao es un sacerdote enamoradísimo de divina voluntad. Ha escrito muchos artículos, libros, conferencias. Está enamoradísimo. Él vive en Italia, él es español, vive en Italia y tiene varios grupos de divina voluntad. Él puso esta cartita en italiano que nos llegó y lo puso en el internet. Y si lo pusieron en el internet es porque hay que enterarse. Y nos llegó acá del otro lado del mundo y ahí les va, a ver si se va entendiendo. Parece que es mucho, son 3 hojas, lo que pasa es que es letra muy grande, ¿sí? Ahí les va. Si tienen preguntitas las hacen, porque se les va a ir el sofoco para adentro. Van a ver. Dice: Jesús ha dicho, y nos da 2 citas del Evangelio. Dice Jesús: tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, soy la luz del mundo. Y agrega: todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no les sorprendan las tinieblas. Quien camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. ¿Se entendió, verdad? Aquí dice ya el padre Pablo Martín: queridísimos, nosotros no sabemos claro cuándo el Señor intervendrá o cuándo dirá basta. En otras palabras, nosotros no sabemos cuándo o a qué horas oiremos los pasos del novio, ¿sí? Pero los signos de los tiempos nos avisan que está llegando algo muy grave para la iglesia y para el mundo. Quien no lo ve, quien no ve esos signos, es ciego
y ciego involuntario. ¿Cómo nos decía Jesús a cada rato? El que tenga oídos, que oiga. De nada sirve, dice el Padre, de nada sirve criticar o culpar a nadie. No sirve agitarse o asustarse. Llegará el momento en el cual tampoco servirá el hablar. Cada uno, para resistir en la batalla y sobrevivir. ¿Cuál batalla? Dice San Pablo, nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados y potestades, es decir, contra ángeles caídos. ¿Sí? Sí, la lucha es espiritual, voluntad humana. La cruz, ¿dónde estás, hermanito? ¿O te fuiste? La lucha es voluntad contra voluntad. ¿Sí? Por eso lo que se viene es algo grave. Es cruz, es sufrimiento, tanto para la iglesia como para el mundo, porque la voluntad humana está atravesadísima en la divina, y quien entra en la voluntad humana para causar los males es el enemigo. O sea, porque la criatura le abre la ventanita de la voluntad humana al enemigo. Sí se va entendiendo, ¿verdad? Dice, cada uno para resistir en la batalla y sobrevivir deberá recurrir, no estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, sino de esa batalla interior que ya se desató desde que llegó el reino a la tierra en Luisa. Por eso Luisa de niñita soñaba con el demonio, porque el demonio estaba atentísimo dándose cuenta que Luisa era una criatura de cuidado, porque Dios tenía una misión especial. Bueno, otra vez, cada uno para resistir en la batalla y sobrevivir deberá recurrir a las provisiones espirituales acumuladas con el tiempo. ¿Ya entendemos? El conocimiento hecho vida, el aceitito de la lámpara, porque dice acumuladas con el tiempo. Eso no se puede adquirir en media hora. Todo el resto no tendrá importancia, solo esas provisiones espirituales. Háganse tesoros en el cielo, no en la tierra. Por eso no son provisiones, como decimos, de atún, de velas benditas, de todas esas. No, provisiones espirituales, conocimiento de Dios, que es la vida eterna, el conocimiento. Jesús, dice el Padre, después de haber hablado tanto, cuando llegó la hora de la pasión, calló, guardó silencio. ¿Se acuerdan? Hablaba su vida. ¿Qué es la vida? El conjunto de actos. Hablaba con sus actos, no con su voz. Y ahora llega, dice el Padre, y ya ha llegado la hora de la pasión de la iglesia. ¿Sí? Si la cabeza fue a la pasión, el cuerpo tiene que seguir a la cabeza. ¿Sí? Dice, y también la hora del poder de las tinieblas. ¿Sí? ¿Se acuerdan a Judas en el momento de la pasión, todo lo que pasó? De las últimas 24 horas de la pasión, era de noche, y es cuando el demonio, a través de Judas, pues cree que triunfa. Y viene otra cita del Evangelio de San Juan, y dice Jesús, y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda me creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, así les dijo, porque llega el príncipe de este mundo. En mí, dice Jesús, no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo
que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Ahora dice el Padre Pablo Martín, ¿qué debemos hacer? O sea, ya está planteada la situación que estamos viviendo en todo el planeta. Es un caos, un desorden, una corrupción, un abuso de pues los de Israel matando a civiles en la franja de Gaza, a niños, a civiles, ¿sí? Allá en Nigeria, ¿es en Nigeria? Donde los musulmanes están matando a todos los cristianos que se les atraviesan. Sí, pero en Nigeria también, ¿verdad? O sea, y en Ucrania, y en lo que no nos llega, pero que está sucediendo, es un caos. Bueno, ¿qué debemos hacer? Y la última respuesta, aquí está, ¿qué debemos hacer? No sabemos cuándo todavía falta para la medianoche, para la hora de las tinieblas. No sabemos cuántas otras veces el Señor nos concederá el poder reunirnos en reuniones de la divina voluntad. Con las circunstancias nos lo irá diciendo. Estemos atentos. La confusión del humo de Satanás penetrado en la iglesia, ¿sí se acuerdan de eso? Cuando el Papa Paulo VI dijo en los 60s que el humo de Satanás había penetrado en la iglesia, ¿se acuerdan? Bueno, es lo que está citando aquí el Padre. La confusión del humo de Satanás penetrado en la iglesia llegará, se extenderá a todos los rincones, a las parroquias, a todos los grupos, de todas las pastorales, de lo que sea, también entre nosotros. Hablar siempre será riesgoso. Está hablando de cuando llegue el novio, ¿sí? El riesgo, el peligro de no entendernos entre nosotros, porque aquí viene una lucecita muy importante, porque aprovechando de aquel poco o mucho de querer humano, de voluntad humana que tenemos todavía, el enemigo creará la interferencia, las confusiones, sospechas y conflictos con la finalidad de dividirnos. ¿Eso lo hemos vivido? ¿Sí o no? De que no falta el prietito del arroz, no falta quien meta la desarmonía, quien meta un conflicto, un chisme, una envidia, ¿sí? Un interés humano que cree una confusión, un conflicto y empiece a dividir al grupo, ¿sí? Esto creo que es muy, muy clarito. Y como dice una profecía de Ana Catalina Emmerich para esos tiempos, dice, deben orar sobre todo para que esta iglesia de oscuridad, ese humo de Satanás que entró a la iglesia, se refiere a los masones, ¿sí? Deben orar sobre todo para que esta iglesia de oscuridad se vaya de Roma. Toda aquella gente era buena y devota, y aún así no sabían dónde encontrar orientación y ayuda. No eran traidores ni enemigos unos de otros, y con todo eso tenían miedo los unos de los otros, o sea, tenían desconfianza. Ahora dice el Padre Pablo Martín, llegará el momento en el cual para comunicarnos deberemos hacerlo mediante la oración
o recurriendo a nuestro buen ángel custodio. No podremos estar cercanos los unos a los otros, pero seremos absolutamente más cercanos, más íntimos, refugiándonos, como hizo el apóstol Juan, en el cenáculo viviente del corazón inmaculado de María. En este refugio, el cual habla el Apocalipsis cuando dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada 1260 días. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Eso está en el Apocalipsis.